Hola, continuamos. Bueno, ataques de histeria se le llamaba antes. En, Freud le llamaba así ataques de histeria. Em, Hoy no sé qué nombre tienen, pero bueno, como que las neuronas se apagan. Bien, entonces, vamos con esto. Cuando yo tenía 18 años, estaba entre que aprobaba las materias del secundario y podía entrar en la facultad, o no aprobaba nada y no entraba en la facultad. Estaba entre la espada y la pared. Estaba entre mitad y mitad. Un día estaba en la casa de mi abuela y de repente me empiezo a sentir mareada, me empiezo a sentir medio rara, medio mal. ¿Qué te pasa, Mora? ¿Qué querés? No entiendo. De repente me empecé a sentir como rara, como mareada, bla, 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 bla. En un momento me doy cuenta de que veía la mitad de la cabeza de mi abuela. Y le digo, veo la mitad, o sea, no la mitad, sino la cabeza. Esta parte no la veía, ¿no? Y además estaba como raro. Bueno, listo. Bueno, sí, viste, uno desestima, minimiza hasta que cada vez veía menos. Entonces fuimos al hospital, fuimos a la guardia del hospital y me dijeron, ok, esto no es normal. A todo esto se me había adormecido la mitad del cuerpo, pero además se me adormeció, por ejemplo, la lengua, era la mitad de la lengua. Esto estaba adormecido, pero como si lo hubieras cortado como un cuchillo. No es que estaba medio, no, no, la mitad. Dejé de sentir la mano, dejé de sentir hasta acá el brazo. eh, Rarísimo. Podía agarrar cosas, pero no las sentía, ¿no? Como que había una desconexión, una cosa rarísima. Fui a la guardia, me hicieron como un estudio para ver qué onda, si estaba teniendo o no un derrame cerebral, me hicieron estos estudios, todo, ¿no? Todo bien. Al día siguiente o sea, me dejaron ahí y al día siguiente me iban a llevar a un lugar donde tenían como una máquina como mucho más top y moderna. Bueno, nada, todo bien. Entonces lo que explica el médico, o lo que trató de explicar el médico, que en realidad me tendrían que haber llevado con un neurólogo, pero bueno, lo que explicó el médico clínico de guardia es, bueno, a veces por estrés las neuronas como que se apagan, dejan de conectar y pasan estas cosas. Ok. Bueno, bueno, a partir de ahí, esto me empezó a pasar un montón de veces. No tantas veces como el ataque de pánico, que he tenido meses donde todas las noches tenía un ataque de pánico, pero sí me ha pasado. Y generalmente lo que me pasa es que dejo de ver de un ojo o directamente dejo de ver. No, o sea, como que primero dejo de ver y después como que hay luz, por eso es aura, y se ve como una escalerita, que me van a entender los que les pasa lo mismo van a ver, es como que se ve como una escalerita de luz, ¿no? Como si todo se quebrara, una cosa así, y como que ves luz, pero no es luz, ¿no? Es una cosa así, pero bueno, es una jaqueca con aura. Generalmente después de eso te empieza a dar un dolor de cabeza tremendo, insoportable, a veces más, a veces menos. ¿Qué es lo que querés, Mora? ¿Querés salir o qué querés? No, quiero acostarse en la cama. Vení, Mora. Bueno, quería acostarse en la cama, pero no tenía lugar. Bueno, entonces, es una piedra. Qué bonita. Bueno, no. Entonces, ¿qué es acá? No, anda. Bueno, entonces, nada, me pasaban estas cosas. ¿Cuándo me suelen pasar estas cosas? Bueno, me solían pasar, la verdad es que desde que empecé a tomar la medicación
No fue tan inmediato como los ataques de pánico, pero sí me dejó de pasar. Es muy raro ya que me pase. Pero, este, generalmente me pasa justamente cuando me relajo. Me relajo y exploto. O en ataques de pánico, o ataques de ansiedad, o en estas jaquecas con aura. Me pasaba mucho. Ah, una cosa re loca que me pasa. Ahora les cuento. Me pasaba mucho a fin de año. ¿Sí? Y una cosa que es loquísima, que yo no sé si es que tiene que ver con la cabeza o qué. ¿Vieron que ustedes cuando hablan se escuchan? ¿No? Escuchan su voz, su tono de voz. Ahora, cuando escuchan su tono de, cuando se escuchan su voz grabada, escuchan como una diferencia, ¿no? Ahora, a mí lo que me pasa es que cuando tengo estos ataques, escucho mi voz como si, o sea, escucho la voz con el tono real, ¿no? Porque bueno, yo escucho mi voz porque pero hace como eco en mi cabeza, como que no, como que escucho mi voz de bueno, y mi voz es un tono, por ahí yo la escucho un poco más grave de lo que es, no sé. Bueno, y empiezo a escuchar mi voz tal cual es, digamos, mi voz real. No sé cómo explicar esto. Em, Y bueno, una de las cosas que más pasa es esto, y es que, este, ¿cómo se llama? Bueno, el aura, ¿no? Esta luz que se ve. Ahora, una cosa a tener en cuenta, porque varias veces yo sí me asusté, porque por ahí o me duraba mucho o era muy largo, entonces iba y lo primero es, bueno, una CB. Pero cosas, por ejemplo, generalmente la ACV, o lo que me explicaron los médicos, es el adormecimiento del cuerpo viene de la cabeza hacia las extremidades. Mientras que en estos ataques es al revés, de las extremidades hacia la cabeza. Em, Después también empieza a generar síntomas tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, yo me acuerdo que una vez estaba así con una jaqueca con aura, antes de saber lo que era y todo, me dicen, no, bueno, pero si tuvieras una CB, no sé, no podrías mover la lengua. No podrías mover, hablarías mal. Y ahí empecé a hablar mal. O sea, el cuerpo te empieza a generar síntomas, ¿sí? Que son síntomas físicos. Por ahí no puedes dejar, por ejemplo, no sé, te puede pasar que no puedes mover las piernas, no puedes abrir los ojos, no puedes mover el brazo, te empiezan a pasar cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que, bueno, sí, son cosas que pasan? Entonces también acá hay que tener cuidado porque si bien es diferente a la CB, que yo diría que es a la inversa de una CB, de los síntomas de la CB, pero la cabeza te va a decir, sí, es una CB y te va a empezar a generar síntomas de ACV. No te va a dar una CB, porque la cabeza va a decir, bueno, ¿sabes qué? Te va a dar una CB, porque yo digo que esto es una CB, pero sí puede pasar que te empiece a generar síntomas. Por ejemplo, en la CB, si vos sacas la lengua, puede que la lengua se vaya para un lado o para otro, en vez de si sacas la lengua, la sacas derecha, es porque no es ACV. Pero también hay una cosa muy importante. Si te está dando una ACV, también es probable que vos saques la lengua torcida y vos digas, está todo bien, la lengua está normal, y no está normal. Entonces vayan al médico. Pero bueno, yo vengo con esto hace años y este es como que varias veces he tenido miedo. Bueno, a ver, por ejemplo, una vez, no sé de dónde habían hablado de lo que era un preinfarto. Bueno, y bueno, y en un momento me dio una de estas jaquecas con aura y está todo bien y de repente empecé a sentir todos los síntomas de un preinfarto. Toda una presión en el cuello, dolor de cuello, me empecé a poner roja. O sea, estamos hablando de que el cuerpo estaba comportándose y reaccionando y teniendo síntomas como si estuviera teniendo un preinfarto. Después no pasó nada, no era nada de eso y demás.
pero es como muy grosso, es como que la cabeza, viste, yo creo, es como que si la cabeza dijera, no, esto no para acá, mi vida. Ah, vos pensás que es solamente una jaquequita con aura, no, mi vida. Ahora te voy a dar otro síntoma. Y si ese síntoma no te hace entrar en pánico, te voy a dar otro. Y si no, otro, 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 otro y otro. O, por ejemplo, o sea, a veces me han salido salpullidos. Este, bueno, no sé, un montón de cosas. O sea, como que es muy loco. Va, para mí ya es como algo normal, como digo, bueno, sí. Y de alguna manera sí, porque, a ver, si, no sé, el preinfarto se te pone la cara roja, es la reacción del cuerpo y bueno, entonces el cuerpo, es como que el cuerpo imita cosas. Eh, no sé, por ejemplo, una vez me pasó que estaba en medio de una pausa, es decir, la ataque de histeria, estaba en medio de una ataque de histeria y no podía hablar español. Y era como, las palabras las pensaba en español, pero las decía en otro idioma y era como, y mi amiga me miraba así como, te estás haciendo la estúpida, estúpida. Y yo le digo no sé qué, y no me daba cuenta, no me daba cuenta. Yo le estaba hablando en otro idioma y era como, ¿qué te pasa, estúpida? Pero bueno, y ella me decía, no te entiendo, ¿qué estás haciendo? O sea, como que al principio ella se reía, porque pensaba, no sé, que yo estaba jodiendo, éramos muy jodonas. Éramos por ahí de ir al boliche y decir que yo era extranjera y me hacía pasar por extranjera y hacíamos un montón de jodas y bueno, entonces era como estábamos ahí comiendo eh, y no sé qué cosa, no sé si fue por el mesero, que debe haber pensado que, no sé, estábamos jodiendo con el mesero, porque yo le hablaba y hasta que en un momento yo me empecé a trabar y es como que ya no me acordaba directamente las palabras en español, era como, ahí es cuando me dije, ah. Y claro, bueno, después pasó todo eso. Fue bastante leve en el sentido de que me pasaba eso y después no podía ver eh, y demás. Y fue como, bueno. Después cuando mi amiga me dice, yo no me di cuenta hasta que sí ya era como, pero no me estoy acordando las palabras. Eh, a ver, otra. Cosa que la mayoría son eso, o sea, eh, quedo casi ciega y, y tengo un dolor de cabeza. Desde que me dijeron que son jaquecas y que generalmente eh, te genera mucho dolor de cabeza, me duele la cabeza, pero es un dolor rarísimo. Que digo, para mí es más síntoma que dolor. Em, porque no es dolor de cabeza, o sea, es muy raro que a mí me duele la cabeza, muy raro, salvo que me contracture acá, pero después es rarísimo que a mí me duele la cabeza. Eh, y bueno, este video va a ser más corto, chicos. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, es muy raro que a mí me duele la cabeza. Espero no se estén escuchando los ladridos de limón. Es muy raro que me duele la cabeza, pero es como una, ¿cómo explicar? Como si, tipo, toda esta parte estuviera sensible y es como es dolor, pero viste cuando es como, sí, se supone que esto es dolor, pero es en un modo muy, muy, muy leve. Una cosa rarísima, rarísima. Este, que esto me pasa mientras estoy así ciega o ya después cuando empiezo por ahí a recuperar como que me queda un poco eso. Después la verdad, no sé. Y bueno, ya les hablé de mis ataques de ansiedad, ataques de pánico, eh, de mis migrañas con aura y creo que eso es todo. Si me acuerdo algo más les contaré.